Pero la sabiduría popular cuenta que fueron los labradores quienes, al ver fumar grandes puros a los propietarios de las tierras que trabajaban, decidieron imitar la costumbre y fabricarse así sus propios cigarros. La tradición se mantiene, pero también la persecución de los artesanos del caliqueño. Su elaboración es clandestina. El trabajo de confección se lleva a cabo de manera oculta y en talleres escondidos en alquerías perdidas entre los campos. Pero las familias que han dedicado generaciones enteras a esta labor se niegan a dejarla a pesar de que esté penada por la ley. Bueno, nosotros lo que nos gustaría es que fuese legal completamente, pagarle a Hacienda lo que le tengamos que pagar, lo que sea, salir a la luz, poder vender, fabricar un producto que es de toda la vida. Plantar tabaco es una actividad legal en nuestro país, pero no su confección y comercialización. El monopolio que ostenta Tabacalera ha impedido durante más de medio siglo que los agricultores valencianos puedan elaborar caliqueños a cara descubierta. Pero no tenemos por qué ir de oscuros, pudiendo ir con la cara, que se nos vea la cara. Igual que esta entrevista, en vez de hacérmela por la espalda, me la podrían hacer de cara. Tampoco tendría ningún inconveniente, pero ahora tengo miedo. La tradición del caliqueño, rabaseta, trompeta o puro fuerte del país, nombres que adopta según las zonas de elaboración, es típicamente valenciana y son numerosas las personas que se dedican a esta actividad. Jo fa més de 50 anys que faig caliquenyos, perquè com no tenia altres mitjos de vida, perquè el meu home m'abandonà i me quedien dos xiquetes xicotetes, pues no tenia més remei que treballar. Com no tenia més remei que treballar i a l'horta no se podia anar, pues yo me dediqué a eso. Una cosa como otra, bien honrada que es, ¿no? Y te ganas el jornal, ya que mi marido trabaja cuando trabaja, y si tiene paro y no puede seguir adelante, y tienes que trabajar en algo, ni más ni menos. En los pueblos que rodean la huerta todos conocen quién los hace y dónde conseguirlos. Y aunque su precio no es muy alto, apenas 400 pesetas por un paquete de 20 cigarros, su venta se tiene que hacer de forma absolutamente discreta. Normalmente eso se suele vender o bien en kioscos o bien en casinos o en bares, pero si no te conocen te dicen que no tienen. Tiene que ir alguna persona que conozca. Entonces, claro, a esa persona sí que le venden. La mirada está puesta en el año 2000, una fecha que por imposición comunitaria obligará al fin de los monopolios en España y permitirá que esta tradición pueda continuar sin el miedo a ser perseguidos por este inocente delito. Es un placer genial, sensual.